Ave María Purísima, sin pecado concebida. La semana pasada tuvimos una gran alegría, fue la ordenación sacerdotal de 4 jóvenes religiosos. Siempre es una alegría para la Iglesia y para una familia religiosa como la nuestra el tener nuevos sacerdotes. Pero necesitamos especialmente que sean buenos sacerdotes, que sean sacerdotes de oración. Por eso todos tenemos que comprometernos a rezar para que lo sea. El segundo libro de los Macabeos decía: este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Necesitamos sacerdotes que amen así a su pueblo y lo demuestren rezando por él. Cuando San Juan Pablo II preparaba a la Iglesia para enfrentar el tercer milenio, insistía mucho en la necesidad de la oración en la vida del cristiano. Esto tiene que estar de lleno en la programación de toda la pastoral y de toda la vida de la Iglesia. Él decía: si el cristiano no reza, es un cristiano en riesgo, está al borde del abismo, por más que sea una buena persona, con más razón en este tiempo. Esto mismo lo aplicamos al sacerdote. Si un sacerdote no reza, es un sacerdote en riesgo. Un religioso, una religiosa que no rezan, son religiosos en riesgo. Esto es responsabilidad no solo de ese sacerdote. Toda la Iglesia, todo el pueblo cristiano tiene que rezar por la oración de ese sacerdote para que sea verdaderamente hombre de oración, que lo imite a Jesús. Si no, lo imitará exteriormente, con muchas cosas buenas, será instrumento para hacer el bien, y sin embargo va a ser muy frágil y no habrá tantos frutos, porque lo que Jesucristo necesita principalmente es un amigo cercano, un apóstol que no se duerma ahí en el huerto de Getsemaní, que lo acompañe, que imite cómo Él reza por su pueblo. ¿Cuántas veces los apóstoles lo vieron a Jesús rezando en secreto, porque sabían que se había ido a la montaña a rezar? Lo sabían, cómo les conmovería este ejemplo, pero lo vieron también explícitamente, abiertamente rezando delante de la gente en todo momento. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, delante de la gente. O cuando va a resucitar a Lázaro, hace una oración así, dándole gracias al Padre por adelantado, antes del milagro de la resurrección. Cuando dice: te doy gracias, Padre, por haberme escuchado. Yo sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. En la última cena hace una oración, la llamada oración sacerdotal, preciosa, donde reza por él: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. De esta manera le muestra al sacerdote que también tiene que rezar por él mismo. Por eso en Getsemaní les va a reprochar a los apóstoles que se han dormido: velad y orad para no caer en la tentación. Los apóstoles no le hicieron caso, se durmieron, no rezaron y cayeron en la tentación. Lo mismo me va a pasar a mí, sacerdote del siglo XXI, o a estos neos sacerdotes que se ordenaron la semana pasada, si no rezan. Pero después especialmente rezar por el pueblo. Ellos están puestos ahí como escudos de la ira divina, como escudos de la justicia de Dios, para interceder por el pueblo. Jesús reza por los apóstoles, reza por los que creerán a su palabra. No ruego solo por estos, le dice a su Padre, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno. En la cruz reza por aquellos que lo están matando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro sumo sacerdote. Redime, salva almas, le da gloria a su Padre rezando y rezando. Decía San Juan de Ávila, como en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía 12 piedras preciosas colocadas sobre una bolsita rígida en el pecho. Era todo el pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel. Piedras preciosas, distintas, pero todas valiosas. Con mucha más razón, dice el santo de Ávila, Jesucristo lleva en su corazón los nombres de cada uno de los cristianos, de cada uno de sus hijos.
el sacerdote tiene que llevar en su pecho y en su oración los nombres de sus feligreses, de sus parroquianos, de su comunidad y los nombres de todo el mundo. Justamente así le va a dar gloria a Dios rezando por esas almas, porque decía San Lorenzo Justiniano, si te preocupa la honra de Dios, no la podrás buscar de modo mejor que trabajando en la salvación de las almas. Con celo predicará, trabajará, recorrerá, hablará a tiempo y a destiempo, pero principalmente rezará y rezará. Moisés era figura de esta oración sacerdotal, cuando llegaba a decir palabras tan santamente atrevidas, cuando Dios se indignaba y quería castigar al pueblo. Padre, perdónales este pecado o bórrame de tu libro, dice Moisés. El sacerdote tiene que estar dispuesto a decir como va a pedir San Luis Orione, colócame en la boca del infierno para que por tu misericordia la cierre. Necesitamos sacerdotes así, que recen por mi familia, por mi comunidad, que recen por mi alma. El Padre Pío hacía mucho bien, confesando, predicando, dando buen ejemplo, pero principalmente se daba cuenta que tenía que rezar por sus hijos espirituales y se definía así: soy un fraile que reza, soy un fraile que reza. Esto es lo más importante que tengo que hacer. El profeta Isaías veía que un drama del pueblo en la cautividad de Judá es que faltaba auténtica oración. Él decía, no hay quien invoque tu nombre, y por eso se han sobrevenido tantos castigos, y como que el pueblo no terminaba de levantar cabeza, porque no hay hombres de Dios que recen en serio. San Ambrosio aplicaba todo esto a la oración del sacerdote, que tiene que aprender a rezar con lágrimas, con insistencia, a pelear con Dios, en este santo combate, en este combate místico, como Jacob luchando con el ángel en aquella noche misteriosa, donde termina diciendo, no te soltaré hasta que me bendigas. El buen sacerdote, aunque él se sienta miserable y pequeño, él está rezando por su pueblo. Sabe en el fondo que esto le encanta al Padre del Cielo, que él rece por sus hijos. Aunque ese pueblo, decía San Ambrosio, por sus pecados ni siquiera se anime a levantar la vista al cielo, que el sacerdote sea tal, que con la limpieza de la vida y amigable trato y particular familiaridad que hay entre Dios y él, no sea derribado con temor, mas tenga una santa osadía para estar de pie y llegar al Señor y suplicarle e importunarle y atarle y vencerle, para que en lugar de azote pesado de justo juez, envíe brazos de Padre amoroso. Necesitamos sacerdotes así. Pero el sacerdote se cansa también, porque es pecador, porque es frágil, porque trabaja, porque muchas veces le falta el descanso. Por eso el pueblo cristiano tiene que aprender a rezar, no solo por las vocaciones sacerdotales, para que haya más obreros en la mies del Señor, sino para que sean santos, para que sean verdaderamente hombres de oración. Nuevamente una imagen del Antiguo Testamento de Moisés. Dios le pide a Moisés que rece por su pueblo en una batalla muy importante. El pueblo se enfrenta contra el ejército de Amalek, contra los amalecitas. En el llano el pueblo pelea. En un cerro, en la altura, Moisés está rezando. Levanta sus brazos y sus manos al cielo. Mientras las manos de Moisés están mirando al cielo, el pueblo en el combate prevalece, vence. Pasan las horas del día. Los brazos ya ancianos de Moisés empiezan a cansarse y empiezan a caer. Cuando baja los brazos Moisés, se da vuelta el combate y empiezan a ganar los amalecitas. Junto a Moisés estaban Aarón y Hur y se dan cuenta con santa viveza de esta situación. Lo sientan a Moisés en una piedra y ellos, Aarón y Hur,
le sostiene cada uno una mano para que las manos de Moisés no dejen de pedir por el pueblo. Ese día prevaleció Israel y venció. Todo un símbolo, toda una imagen de lo que todos tienen que hacer para sostener al sacerdote, pero sobre todo sostener la oración del sacerdote. Necesito un párroco, necesito un sacerdote que rece y que rece mucho para amansar a Dios y que sea Padre bondadoso como Él mismo lo quiere ser, pero muchas veces espera la oración de su Hijo sacerdote para seguir derramando gracias misericordiosas sobre el pueblo. Firmes en la fe.